Bueno, y ahora en el ámbito literario, pues vamos a hablar de un escritor español, que como ya os hemos introducido al principio, de nuestro amigo David Luna, con el que estuve yo en Toledo haciendo una entrevista que vais a escuchar a continuación. Entonces, no os vamos a abrumar con datos sobre David que están en su biografía. Sí que os podemos decir que es un escritor toledano que ha ganado premios tan importantes como el Alberto Magno, el UPC, Domingo Santos, el Ciudad de Utrera de terror. Y lo que nos encanta de David, aparte de que es un escritor que maneja muy bien el texto, ¿no? la forma y de la escritura, es también la versatilidad que tiene a la hora de moverse en todos los géneros extraordinarios. Y también nos encanta, que es un tío súper accesible, muy simpático y vamos, no nos ha puesto ningún problema. Lo conocimos en el Golem. Lo conocimos cuando estaba presentando la segunda parte de Laberinto Tennant, que es su trilogía de fantasía. Y después cenamos con él en la Hispacom del 2019. La Hispacom del 2019, cierto, sí, con Rafa Marín, además, con Juan Miguel Aguilera. Sí, junto a ellos. A los que también probablemente tendremos en algún podcast próximo, todo eso llegará, no nos vamos a anticipar. Hoy estamos hablando de David Luna. Lo primero que yo leí de David Luna fue El Ojo de Dios, no sé si es tu caso. Sí, yo también fue lo primero porque es el primer libro que compré en una de sus presentaciones. Sí, yo lo tengo también, vamos a hacer. David, tenemos tus libros. No lo pongas, cuidado, es verde. Es verde, no va a salir. No va a salir bien. Los libros verdes, por favor. Los libros verdes no salen bien con el croma. Vale. Que nos hemos venido a este espacio virtual. Nos encanta la portada, eso también es, aunque sea verde. No sé, a mí no me gusta porque es verde. ¿Qué pasa? Me gusta porque es verde. Bueno, es un libro de Apache Ediciones. Y bueno, esta es una historia de ciencia ficción, fundamentalmente es una historia de ciencia ficción, pero como el propio David nos contará después, está mezclada portada, perdón. Sí, está mezclada con elementos de terror o por lo menos con elementos claustrofóbicos o todos los elementos de generar ambiente, los recursos de generar ambiente del terror. Es un librito que... Bueno, es más de ciencia ficción, aunque es verdad que es una atmósfera muy, muy asfixiante. Y con creo que fue su primera novela. Es una novela corta, pero que ya llegó pegando muy fuerte. Ganó el UPC, como ya he dicho. Y El Ojo de Dios se llama así porque, resumiendo muy poquito el argumento, el protagonista, que se llama Dale Nerf, es un auditor imperial y por eso se le llama el Ojo de Dios, porque tiene la potestad de poder ver lo que quiera allá donde va a hacer su auditoría, ¿no? Supervisar, va al planeta Dago a supervisar los trabajos de colonización y que se llevan a cabo allí y a cerciorarse de si han conectado con alguna raza alienígena. Y todo se desarrolla en la base madre de este lugar, que es un lugar, pues como dice es un planeta torrido. Muy bien ambientado en pinceladas sutiles. Está la base madre y luego a su alrededor una jungla impenetrable. Hace muchísimo calor, un calor que sientes porque los sentidos están muy presentes en la ambientación. O sea que para leerlo tómate el necroloto fresquito. El necroloto fresquito. El protagonista consume necroloto, ¿cómo no? Y bueno, está escrito en primera persona y la estructura a mí me gusta porque aparte de la primera persona que nos hace empatizar más con el protagonista, pues hay informes, hay entrevistas con la gente de la base, grabaciones, en un estilo, como hemos dicho, sobrio y fluido. Y es una mezcla, como has dicho, de un poquito de terror y sobre todo también mucho de novela negra, porque, por ejemplo, el personaje de Dale es como
tiene un paralelismo con estos detectives que llegan a un sitio y tienen un trauma anterior. Aquellos eran alcohólicos, toma necroloto, y hay un ambiente de corrupción en toda la base y de... Sí, sabes que se están escondiendo cosas, ¿no? Que no Es sabes ahí evidente. qué pasa. Y hay incluso una femme fatal, ¿sabes? Una Sí. mujer así... Y ese misterio cada vez más oscuro. Utilizando sus encantos, ¿no? Para intentar sacar partido. Sí, en el que el protagonista se va internando a la vez que va investigando y que hará que descubra cosas para las que no estaba preparado, ni él ni nosotros. Pero bueno, fue un debut muy, 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 muy interesante. Bueno, y pasamos a un texto. Bueno, este texto es un poquito más... antes no lo hemos comentado, pero la novela de El ojo de Dios no es una novela muy grande. Es cortita, es son novela ciento y poco páginas, o sea que se lee de Apache Libros. Con mucha facilidad. Eso sí que lo hemos comentado. Y con El transbordador ha publicado Laberinto Tenen. Laberinto Tenen, que es la primera parte de una trilogía de la que ya tiene 2 libros en el mercado. Está ya trabajando, al menos mentalmente, en el tercero, porque es un mundo que además tiene muchos adeptos. Nos va a contar una historia digamos en un mundo que podría ser un mundo del futuro o un mundo diferente, no se sabe. ¿Es fantasía o...? Básicamente es fantasía, aunque tiene elementos que se podrían considerar de ciencia ficción también, sí. Seguimos a un personaje que es Bastian, que es una especie de ladronzuelo, un pícaro, ¿no? Que sobrevive, es jovencito, que sobrevive un poco pues, a base de ser espabilado, que entra en contacto con una sociedad, podríamos decir una hermandad esto es casi como los caballeros Jedi, ¿no? Aquí tenemos un grupo de paladines, ¿no? del bien y de la justicia, que además tienen la capacidad que desarrollan poderes un poco fuera de lo normal, ¿no? No son superhéroes como hablábamos antes, pero sí que tienen algunas capacidades telepáticas, capacidades de precognición, tienen una serie de dones, están un poquito por encima del resto de individuos, y que son, pues como ocurre con los caballeros Jedi en Star Wars, o como ocurre con la hermandad de magos en el brujo, en The Witcher, pues están ahí siempre en paralelo con el gobierno, mediando, son como los que se encargan de mantener el equilibrio de la fuerza. De poderes. El equilibrio de poderes, ¿no? El equilibrio de la sociedad, el equilibrio del bien y del mal, que digamos que todo fluya de forma justa. Entonces, Bastian entra en contacto con estos Tenen. Los Tenen son esta hermandad con los que ya está conectado a través de los sueños. Trabaja mucho el mundo de los sueños y de las visiones del futuro. Y bueno, pues de pronto descubre que él podría llegar a ser, aunque llega un poco tarde, pues él podría ser un elegido, no un elegido, bueno, pero podría ser alguien especial para los Tenen, alguien que pudiera pues pasar de tener una vida anodina o un futuro de vida anodín, pues a tener formar parte de algo con una causa noble y con unos objetivos nobles, sobre todo a tener una familia, que unas personas a su alrededor que sean unos referentes a los que puede seguir, a los que puede imitar. Tenemos como no la figura del mentor, que es el Tenen de los más poderosos de los Tenen, que digamos es la figura que lo ve, Lux Su. Los nombrecitos que le has puesto, David, a los personajes de esta obra, no voy a decir ninguno más de memoria. Lux Su es como el maestro Tenen. Bueno, no has dicho que esta portada es de Juan Alberto Hernández, que es uno de los portadistas que a mí más me gustan. Sí. Juan Alberto Hernández. Nos gusta mucho el trabajo. Nos gusta mucho su trabajo. Y te he cortado. Por los Tenen, sí, me has cortado. Sí, el Tenen superior. Sí, que es la figura que está intentando recuperar la conexión con una pues con una antigua
pupila que ha muerto de forma misteriosa, pero como son personas con unos poderes especiales, es como si se hubiera quedado de algún modo, pero no hagamos spoilers. De algún modo por ahí, no hago spoilers, y tiene cierta conexión con Bastian, ¿no? Con este Bastian, pues Luxu sabe que va a tener un papel destacado a la hora de, por lo menos, recuperar la información que tenía esta chica y que puede ser súper importante para el futuro del mundo en el que viven. Como no, estos caballeros tienen una especie de sociedad al otro lado, que es su archienemiga, que es una Inquisición. ¡Ay, la Inquisición! La Inquisición. Ahí le ha salido ahí te ha salido el ramalazo toledano, ¿eh? Bueno, el caso es que los Tenen están funcionando muy bien, tienen muchos seguidores que están... Tercera edición pone ahí, no sabemos por cuál irá. Luego nos contará... Sí, esta es la tercera edición la que yo tengo. Luego nos contará David un poco, pues eso que hay... ¿Y tú la etiquetarías como literatura juvenil o no? A ver, al tener un protagonista, bueno, hay una chica también, al tener unos protagonistas que aquí sí que son los ejes de la acción, aunque es muy coral y ahí ves a otros personajes con otras historias, los personajes son como unos adolescentes. Entonces, si tú quieres que un adolescente lea una historia, el protagonista tiene que ser un adolescente. Entonces, en ese sentido, es una historia que puede gustarle a un adolescente. Pero si estás por encima, claro, si estás por encima lo puedes leer por encima de la edad, quiero decir, no por encima de los adolescentes, está muy por encima de la edad mental no tiene nada que ver, yo en muchas cosas lo puedes leer perfectamente. No obstante, a mí me gusta la literatura un poquito juvenil, ya sabes que ya sabes que me suele gustar, pero yo no lo etiquetaría como fantasía juvenil, pese a que creo que puede ser muy bien leída por alguien joven. Y bueno, y de este mundo de fantasía, pues sacamos a su última novela, que es un giro hacia lo oscuro. No se lo dejéis a los niños, por favor, cerca. No, este igual, no sé yo ya, este no es para niños, Ponzoña. Ponzoña es la última novela publicada de David Luna, que ganó el premio de novela de terror de Ciudad de Utrera. Creo que fue su primera incursión en el terror, su primera incursión en texto largo, en novela. Y qué puedo decir, yo no soy de lecturas muy terroríficas, pero es cierto que me ha gustado mucho. Y me ha gustado también, creo que porque es un terror actual, muy actual, a pesar de que habla de posesiones infernales y de todo este tipo de temas que parecen más manidos, está ambientado en el momento actual y habla de otro tipo de miedos que los mezcla con estos un poquito más sobrenaturales. Y la protagonista, Sandra, pues es una joven ocupa que vive con su novio perro flauta que va tocando por ahí la guitarra. Viven de ocupas en una casa, en un chalet, y ella en un momento dado se queda embarazada y el texto está dividido en momentos temporales distintos. En el momento que ella está embarazada y luego 6 años después, cuando su hija Ana ya tiene, pues eso, ya es una niña. Tiene unos 6 años, ¿no? Entonces... Sí, y entonces no sabemos al principio muy bien qué pasa, porque a veces los cambios son un poco bruscos porque los capítulos son breves. Capítulos son breves y además cambia la forma en la que están escritos, unos están en pero luego presente, otros en pasado. Exactamente, los del pasado en pasado, los del presente en presente, primera persona, eso hace que estés mucho más identificada con la protagonista, y ves que cuando su hija tiene 6 años ella cree que la niña está endemoniada, ¿no? Que la niña está poseída, ve una serie de cosas. Llega al convencimiento. Ella está convencida de eso, y el lector pues andará todo el rato con la duda. Entonces es cierto, es una interpretación. La narración se retrotrae al momento de la concepción y del embarazo, y ahí
es donde empieza toda esta, no sé si llamarlo paranoia o realidad es donde empieza a haber, distinta, es donde empieza a haber sí, conexiones, sí, y claro, no sabes si las sí, conexiones son reales exactamente. Y él o juega es una mucho, reconstrucción del sí. pasado para justificar lo que quieres creer en el Por ello, presente. David aquí ha sabido jugar mucho con el terror psicológico, y con la ambigüedad. No sabe si ella está sumida en una depresión posparto brutal, porque es una persona marginal, que tiene unas relaciones muy tóxicas con su madre y con su marido. Y no tiene apoyo. No tiene apoyo y no sabe si es ese tipo de locura transitoria o es que de verdad están sucediendo O su hija está poseída por el esas demonio. cosas horribles que ocurren en esa Estas casa. cosas pasan, en la que literatura pasan mucho. Los pelos como escarpias. Gracias, David, por hacerme pasar este buen rato. Este buen mal rato. Sí. Y bueno, la cosa pues irá llegando a su desenlace que nos cuento, claro. Y pues eso, me ha gustado en los saltos temporales, en la estructura que está más cuidada y muy bien ha sabido captar ese ambiente un poquito de ida, de locura. Sí, no sabes si estás ante un narrador. Y los personajes están muy bien tratados. Sí, son pocos, pero bien. A mí es una de las cosas que me gusta de David y que comentaré con él en la entrevista, que es no solo la ambientación que hace, sino lo bien que ves a los personajes. O sea, ves muy claramente a los personajes, los ves diferentes, eso quizás es una de las cosas más difíciles de conseguir, que cada uno tenga su voz y David lo maneja bien. En el caso de los Tenen, donde además tiene tantos personajes con tanta situación. Él se ha puesto en la piel de una mujer, de una chica joven, ocupa, marginal, como he dicho, y entonces utiliza un vocabulario a veces pues acorde, una jerga, digamos, acorde a su situación social, y lo hace muy bien y se coloca en el cuerpo de una mujer de una manera extraordinaria, que dices, es que parece yo que he estado embarazada dos veces además. Dices, sí, ha sabido captar los miedos, algunos de los miedos que sentimos cuando nuestro cuerpo se transforma de esa manera, que a veces es un poco... Es como Alien, yo lo veo desde fuera como Alien. Monstruosa, digámoslo así, porque la maternidad y todo lo que conlleva, los partos, los fluidos, la sangre, es un pozo bastante hondo para escarbar en ciertos terrores. Bueno, pues emponzóñate hasta arriba de Necroloto. Emponzóñate es una novela corta que se lee en dos tardes. En un caso de estos nunca sabes si puedes terminar con una pseudociesis. Exactamente. Te tomas tu Necroloto para acompañar, te retrepas bien en la silla y a leer. Y ahora vamos a escuchar al propio David Luna, al que le agradeceremos una y mil veces que haya querido compartir su tiempo y sus palabras con nosotras. Vamos a preguntarle a él directamente cómo ha trabajado estas obras, qué es lo que le gusta más, en qué está trabajando, y esperamos que os guste esta entrevista. Muchas gracias, David, por recibirnos aquí en tu ciudad, en Toledo. Hemos venido a tener un ratito contigo y que nos cuentes cosas de tu obra. Y vamos a empezar por ti mismo. En tu web te defines como un autor que escribe, como un escritor toledano, que escribe ciencia ficción, que escribe fantasía, que escribe terror y rarezas varias, ¿no? Aquí entre comillas. ¿Cuál sería el orden, ¿no?, en el que esos términos definen a David Luna? Pues fíjate que yo creo que ese sería el orden bueno, porque si es el orden por lo menos de escritura, empecé con la ciencia ficción, continué con la fantasía y después he continuado con el terror. Y las rarezas varias pues están siempre presentes, o sea, tanto en el género en sí como en cada obra. Así que sí, yo creo que ese sería el orden. Bueno.
La verdad es que te manejas muy bien en los tres géneros, ¿no? Hemos leído el Ojo de Dios, hemos leído Ponzoña, hemos leído Laberinto Tenen, por tocar así un poco una obra de cada uno de los géneros que las hemos comentado en el podcast, en la parte anterior. ¿Tienes un favorito? ¿Hay uno que te guste más? Venga, mójate un poco. Es que eso es como elegir entre papá y mamá. Entre papá y mamá, ¿no? Es imposible, es imposible. Unos porque te costaron más esfuerzo, otros salieron más fáciles, pero la verdad es que todos me han dado muchísimas alegrías. Todos están gustando bastante. Es curioso porque después hay como dos grupos en mi obra diferenciados. Es como los lectores muy de los Tenen y los lectores muy del resto. Que y los después hay Tenen algunos mola. que son genéricos, Sí. pero es verdad que hay unos que no, yo soy de los Tenen. Pero si eso no quiere decir que excluyas al resto, ¿sabes? Pero es verdad que en ese sí que hay dos grupos, pero yo no me podría decantar, es imposible, no puedo. ¿Y eso de rarezas varias? ¿Qué quieres decir con eso de rarezas varias? Porque ya los escritores del género ya tenemos, ¿no?, un poco esa coletilla friki de raros. Sí, Si además tú mismo dices que escribes rarezas varias... Sí, yo creo que la rareza está al menos en lo que yo considero también en cabalgar los géneros. Muchas veces, por ejemplo, si te das cuenta, en Laberinto Tenen estaba muy mezclada la ciencia ficción con la fantasía. En El Ojo de Dios está mezclada la ciencia ficción con el terror, y efectivamente al ser géneros considerados un poco como raros, que no lo son tanto, porque luego ya... Para mí vemos... raro es positivo, ¿eh? Pero que además, fíjate, en el cine, las series, tal, ahí sí le gusta a todo el mundo, ¿no? El género fantástico. Entonces era un poco como decir, bueno, ciencia ficción, fantasía, terror y lo que surja. O esa mezcla, ¿no? Entonces, y de hecho a mí, eso que comentas del rollo friki, que nosotros encantados, y otra gente lo utiliza un poco con carácter peyorativo. A mí una de las cosas que más me gusta de mis obras es que alguien que no suele leer género se lo lea y diga, pues voy a seguir leyendo género, que me estás convenciendo. Eso es una cosa que me encanta. Nosotros además trabajamos mucho esa línea, ¿no? Un poco el desmitificar que los géneros son exacto. para... tienes que tener un perfil de lector para que te gusten estos géneros. Y tenemos un club de lectura extraordinario donde viene gente que nunca ha leído el género, luego les pones las obras y dices, caramba, si es que esto me gusta. A mí me ha pasado en varios clubes de claro, lectura, dices, clubes de lectura de bibliotecas, de pueblos y tal, que a lo mejor dicen que son un poco reacios, tal. Y de hecho, muchas editoriales grandes ahora no hablan de ciencia ficción, sino de ¿cómo dicen? Ficción especulativa. Y bueno, hacen eufemismos así para que se venda mejor la obra, y mucha de la gente de estos clubes de lectura pues luego te reconocen, mira, yo empecé muy reticente, pero al final me ha encantado. No me gusta la ciencia ficción, pero sí la ficción especulativa. Ah, caramba. Y yo, de hecho, alguna vez he dado una charla titulada ¿Nos gusta la ciencia ficción? Y intento hacer ver a la gente que ven y consumen más ciencia ficción de lo que ellos creen, ¿no? Eso se hace interesante. Claro, y sobre todo que es una herramienta súper útil para hablar de un montón de cosas. Una crítica, exactamente, que es una libertad para poder hacer una crítica social y de nuestro mundo que es tremendo. Y en realidad yo siempre digo lo mismo, que la ciencia ficción lo que habla es de nuestro presente, aunque esté ubicado en un futuro normalmente, aunque esté ubicado en un futuro, de lo que estamos hablando casi siempre es de nuestro presente, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que a través de metáforas, a través de símbolos. Y haciéndolo también es como quitarte la capa de encima, ¿no? Ponerla enfrente y mirarla con un poquito de distancia, ¿no? Y todo eso lo tienes tú encima, pero como lo tienes encima, a veces la proximidad no te deja verlo. Una otra cosa que nos preguntamos también como mujeres, has hecho un ejercicio complejo en Ponzoña, que veo que estás ahí emponzoñado, en tu última novela, En Ponzoña, que además ha sido es el 7º premio Ciudad de Utrera, ¿no? de terror. Enhorabuena también, aparte de por la mención de la UPC de esta semana. Sí. Ahí te has metido en el cuerpo de una mujer embarazada, o una mujer que, digamos, sufriendo por todo ese proceso de transformación física y mental. Algo tan femenino como un embarazo y la maternidad. ¿Cómo te has metido en ese berenjenal, ¿no? Pues fíjate que... Y cómo has salido también de él, ¿no? Por fortuna, por lo menos, según comentan. Pero la verdad es que yo tengo la suerte de no vivir de la literatura.
Y digo suerte porque hoy en día es complicadísimo. Y eso me lleva también bueno, pues a afrontar la literatura de otra forma, sin tanta presión, ¿no? Y me muevo por desafíos. Y bueno, después del desafío de la ciencia ficción, de la fantasía, quería el desafío del terror y quería como darle una vuelta más, ¿no? Y recuerdo, fue a raíz de una entrevista que me hablaron sobre cuando escribía en primera persona y tal, y comenté algo así como, sí, normalmente lo escribo como un hombre porque me es más sencillo, y dije, pero en realidad me es más sencillo. Y me quedé ahí, ¿no? Con ese come. Y me decidí a ello, me decidí bueno, a ponerme en el cuerpo, en la piel de una mujer a la que le pasan tantas cosas, y fue sencillísimo, o sea, sorprendente. Además, el tema de los embarazos y demás es algo que siempre me ha generado muchísima curiosidad. Es una cosa como sorprendente, ¿no? Es como la vida, pero a la vez tiene como un punto de Alien y gore cuando ocurre. Yo no he sido madre, pero me parece mega Alien también. Entonces, aunque soy mujer, también lo veo desde fuera, ¿no? Entonces tengo conversaciones con muchísimas amigas que tengo esa suerte también, y siempre que se quedan embarazados o algo así, es un tema como que yo les pregunto mil cosas. Y luego para escribir, por supuesto, pues está la documentación, ¿no? Casi todo lo que aparece es real, ¿no? Pero tú querías escribir una historia de terror y elegiste el tema, sí, ¿no? Sí, porque creo que es una mezcla tremenda, ¿no? Es como algo que puede ser lo más bonito, ¿no? Que es ser madre, dar vida. Podía estar ligado también al horror más y terrorífico, espantoso, sí. Efectivamente. Te puedo asegurar que como mujer hay mucho terror, también mucho miedo asociado a todo el proceso, claro, de hecho, de la maternidad. Parte de la novela tiene su fuerza en que cuando nace su hija, pues ella sufre lo que le dicen que es una depresión posparto. No queda claro del todo lo que está ocurriendo, porque está escrita en primera persona desde su punto de vista, que es un narrador no muy fiable. Es un narrador mentirosillo. Quizá no está mintiendo, quizá no está mintiendo, es que ella es lo que experimenta, claro, su perspectiva. Y eso lo hacía pues realmente interesante. El tema de las depresiones postparto son bestiales, o sea, es una cosa increíble lo que pueden llegar a tener en la cabeza, ¿no? Los movimientos hormonales, los que los sufren, los entienden, efectivamente. Hay una cosa que probablemente es uno de tus puntos fuertes, entre otros muchos, que es esa forma tan estupenda, tan magistral que tienes de crear ambientes, ¿no? Esos ambientes claustrofóbicos, terroríficos o de aislamiento. ¿Ese ejercicio de creación de ambiente tiene algún truco? ¿Cómo te sale o te ha salido, tío? Pues, a ver, es cierto que a la ambientación le doy una importancia fundamental. Creo que siempre suele ser un personaje más. En El Ojo de Dios, por ejemplo, en mi primera novela de ciencia ficción, el calor en el que están envueltos todos los personajes, ¿no? Que transcurren en otro planeta donde hace muchísimo calor, pues al final la gente decía, guau, es que he salido agobiado de la lectura, tenía calor, y digo, bien, pues lo he conseguido, ¿no? Entonces, para mí, el ambiente tiene que ser como un personaje más, un personaje que además engloba al resto, ¿no? Y truco, bueno, pues a mí lo que me gusta mucho es como intentar meterme en la historia, o sea, verme ahí. ¿Qué vería? ¿Qué tocaría? Algo fundamental para generar un ambiente potente o creíble es no basarte solo en lo visual. Mis historias considero que son muy visuales porque yo creo que nuestra generación nos hemos criado mucho en todo el elemento visual, pero necesitan meter otros sentidos. Necesitan meter el olfato, necesitan meter el tacto, necesitan meter el gusto. Cuando de pronto ya narras, describes, no solo visualmente, sino de pronto el tacto de algo o la sensación del personaje a través de pinceladas, ¡pum! El realismo sube. ¿No? Sí, entonces yo lo que hago es eso, es intentar meterme ahí, qué veo, qué siento, qué huelo, qué toco, y es un poco la manera de hacerlo. La mía, al menos. Y eso lo haces muy bien, además. Pues, ¿no? Gracias. Bueno, además tienes la suerte de que casi cada novela que has publicado pues ha ganado algún premio, ¿no? Entonces, o reconocimiento, vamos a... Bueno, sí, ha sido muy bien acogida, ha ganado premios. ¿Crees que en este mundillo, ¿no? En el que nos movemos de estos géneros es
los premios literarios son importantes, son el impulso quizás que permite que un autor, tú has dicho antes que no vives de la literatura y eso te da cierta libertad, pero no obstante termina siendo como una aspiración, sí, ¿no? Que tenemos todos de en algún momento poder vivir de la literatura. A ver, para mí los premios yo considero que son muy importantes. Hay gente que, bueno, que no lo cree así, no participa en ellos, bueno, está muy bien. Para mí, la verdad es que... Tienen sus razones también para... Sí, claro, es que hay premios de todo tipo. A mí me gustan, pues yo qué sé, premios que sabes, que tienen una limpieza, un Alberto Magno, un UPC, están un poco fuera de duda. Y bueno, pues a mí la verdad es que me sirve para muchas cosas. La primera de ellas, como acicate. O sea, es un poco como, oye, que está aquí el premio, que es tal fecha, que es tal... extensión, que es tal temática, tiene que ser de ciencia ficción o tiene que ser de terror, y de pronto es como boom, me enciende, ¿no? Es un poco como un empujón. Luego... Es un empujón fantástico, vamos. Entonces te sirve como empujón primero para ponerte a ello. Empujón después si tienes éxito. Si tienes éxito es un poco como... wow, te sientes respaldado y decir, bueno, pues ha merecido la pena, o aunque siempre merece la pena, porque al final escribes un poco porque lo necesitas, yo por lo menos, es como una especie de pulsión. Pero si además, pues oye, si recibes un reconocimiento, claro, pues es genial. Y en tercer lugar, en nuestro mundillo, como dices tú, que hay tantísimo escritor, porque en el género fantástico llega un momento que dices, a ver si es que hay más escritores que lectores, llegas a incluso a dudar, ¿no? Mucho pequeño escritor, ¿no? Sí. Somos muchos pequeños Entonces, escritores. ¿qué ocurre? Que para poder asomar entre todo ese ejército de escritores, pues a mí mucha gente me lo dice, pues oye, mira, me he acercado a ti porque he visto que has ganado esto y esto, que por algo será, pues no lo sé. No es porque eres guapo y simpático, caramba. pero que no. Entonces, de alguna forma es decir, aquí estoy, ¿no? Es tener un currículum, también a la hora de mandarlo a una editorial, oye, mira, que tengo esto y lo otro. Léeme, por lo menos, luego ya decides. Como mínimo. Sí, mínimo. Exactamente. Tenme en consideración. Claro, ¿no? es un poco como, oye, que mira. Entonces, para mí tiene esa triple faceta, ¿no? El empujón para empezar, el empujón para continuar si tienes éxito, y ojo, que no... porque no tengas éxito, no has ganado, no has sido finalista, no pasa nada, o sea, continuamos, no siempre se han equivocado porque la mía era la mejor. Bueno, primero hay que hacer una autocrítica y luego pues eso, decir, también en los premios, aunque yo haya ganado tantos o lo que sea, también se necesita ese puntito de suerte, ¿no? De que justo pues el que es prejurado pues lea tu novela cuando no está cansado, luego me dices, sí, claro, tantas veces. Bueno, a ver, que no es todo suerte. Pero que siempre tiene que haber va a ser todo suerte. puntito. Siempre Igual suerte fue la primera, ¿no? Pero luego ya... Eso pensaba yo, digo, a ver si es por suerte. Y ya continúe. No. La suerte es un don de la naturaleza, o sea, bienvenida sea. Pero yo, para mí, yo siempre lo aconsejo a los que están comenzando, que me escriben muchas veces, me preguntan muchas cosas, como has hecho. Sí, porque tú además tienes una red social activa, tienes lectores. Intento siempre pues tener a la gente entretenida, si no con una cosa es con otra, lo que se me vaya ocurriendo, la siguiente tontería. Entonces, pues eso, mucha gente me pregunta qué hago, cómo lo hago, cómo no sé qué, cómo tal. Y yo digo, intentan los premios. Yo empecé en premios literarios de relatos. El relato es mucho más sencillo a priori, aunque es todo un arte. Pero quiero decir, no necesitas cambios de ritmo, no necesitas estar escribiendo un año una misma historia, o 3 meses o 4, o los que sean. Entonces digo, empieza por relato, ahí vas practicando y luego pues hay muchísimos concursos en España de relato, en casi cada pueblo. Es verdad que los generalistas se pueden complicar más, pero también he ganado generalistas con historias de ciencia ficción. Entonces, pues yo empecé así y fue a raíz de mi primer relato que ganó un premio, que ya dije, vaya. Caramba, puta. Y de pronto continúo. Primero fue aquí, además, en Toledo. Y luego ya fue en Manzanares, el Real, creo. Y ahí ya me dieron hasta dinero y todo. Y ya fue cuando dije, que me pagan por escribir. Caramba, y encima dan premio con un dinerito, con esto me puedo tomar unos vinos. Vaya, entonces ahí fue como continuar y... No sé, yo siempre cuento esto un poco como para animar a la gente. Fue ya a raíz de un relato que ganó en la cadena SER, era la cadena SER Ciencia Ficción, era el 75 aniversario de la Guerra de los Mundos.
Y a partir de ahí ya dije, oye, que esto ya son palabras mayores, habían presentado más de 400 personas, oye, vamos, ¿por qué no intentamos algo más gordo? Además, ¿no? Unas ediciones muy chulas aprovechando el... Sí. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues es eso, se fueron encadenando, pero aunque no se tenga tanto éxito en los premios, yo creo que hay que intentarlo, es un buen baremo, es una buena manera de estar siempre en la brega, no sé, yo creo que es interesante y que es una buena manera de empezar. Bueno, escribir, no abandonéis la opción de los premios, no la abandonaremos. Y luego otro aspecto en el que Eva y yo además tenemos estilos diferentes. Ella, por ejemplo, es muy fan de las estructuras, se fija mucho, es muy cuidadosa también con ellas y le gusta mucho la forma en la que manejan las estructuras temporales. Yo, por ejemplo, soy muy fan de los personajes, ¿no? A mí me gusta mucho la construcción de personajes y me encanta cuando hay un buen personaje que al final te lleva por la historia y tú conjugas un poco las dos cosas, ¿no? Entonces, Eva, que no ha podido venir, quería que te preguntara por esa habilidad para gestionar las estructuras, sobre todo las estructuras temporales que a ella le han impresionado especialmente. Sí. ¿También es un ejercicio planteado o es algo que te surge, que te lo pide la historia? ¿Realmente empiezas por la estructura, empiezas por los personajes? ¿Cuál es tu semilla, ¿no? Pues la verdad es que suelen ser muy variadas las semillas. Nunca digo, mira, voy a inspirarme y como siempre inspiro en la terraza de no sé dónde mirando. No, o sea, de pronto surge del lugar más inesperado, a lo mejor de un viaje, pero a lo mejor de una conversación o a lo mejor de algo que he visto en la televisión, cualquier cosa, dispara la llama. Lo interesante, siempre lo digo, tienes que tener en el móvil una aplicación de notas, apuntarlo rápido, porque si no dices, luego lo apunto, no, que se te olvida. Igual en la mesilla, porque si, por ejemplo, ese es un momento muy bueno, los momentos previos a despertarme, ya cuando estás ahí en ese duerme vela, y ahí sí que me suelen surgir bastantes ideas y tal. Pero en el caso que hablas de los personajes y las estructuras, yo intento, igual que en la atmósfera, creo que son dos elementos evidentemente fundamentales. Por ejemplo, los Tenen son historias más de personajes. La gente, como además es muy coral, salen muchos personajes, y me encanta que yo, que soy un lector, pues sea fan de no sé qué personaje, otro de no sé qué otro de hecho, cuando escribí la segunda parte, pues decían, por favor, no mates a fulanito, y otro, no mates a menganita, mátale a quien me dé la gana a mí. y yo no te puedo decir nada, y yo no tenía ni idea todavía porque no había ni empezado, ¿no? Pero me plantearé no matar a fulanito, ya que tiene tantos fans. Bueno, sabes que hay autores, sobre todo norteamericanos, de los mega exitosos, que al final terminan haciendo eso, ¿no? Intentando... Claro, generar impacto. Lo que pasa que es verdad que ya hay veces que se ha abusado un poco de eso y ya la gente está diciendo, uy, al final va a morir, ya verás, para que no os dé pena, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es lo que necesite la historia. Más que decir, voy a matar a este para... Bueno, hay que saber matar a alguien a tiempo, por supuesto. No hay que encariñarse con los personajes, aunque yo tengo que decir... que con los Tenen, con algunos estoy encariñado, ¿eh? Es inevitable. No sabes si los vas a matar o no. Pero oye, si hay que matarlos, se le mata. Intentaremos que tengan una buena muerte, ¿no? Exactamente. Digna, por lo menos. Una muerte digna, sí. Y en cuanto a la estructura, pues yo creo que el que mayor dificultad de estructura tiene es Ponzoña. Ponzoña viaja mucho entre el momento en el que ella está embarazada y da a luz y el momento en que su hija ya tiene 6 años. Y empieza a sospechar de que hay una presencia maligna en su interior, ¿no? Entonces ahí va cambiando constantemente, además está escrito en pasado y presente, son capítulos muy cortitos y va cambiando hasta conformar un puzzle, ¿no? Al principio dices tú, ¿cómo? Y ya vas plan, y se van colocando las piezas. Eso me interesaba muchísimo porque en este caso era fundamental, porque quería aunar forma y fondo, es decir, como estamos desde la mente de esta mujer que está un poco desequilibrada, por decirlo así. O no, pero quieres jugar con esa ambigüedad. Pero está claro que la manera de expresarse muchas veces dices, pues tienen como una agresividad dentro, ¿no? Y bueno, pues de esa manera lo que hacíamos era aunar eso, esa mente que parece que está un poco desequilibrada, pues mostrarlo así, con los cambios, pam, que te vienen los pensamientos. ¿Cómo nos vienen en realidad los pensamientos en la cabeza? A la cabeza no nos vienen los pensamientos de forma lineal y tranquila, ¿no? Hay una asociación de ideas que de pronto cuentas una tontería impresionante que de pronto... ¿Por qué te has acordado ahora mismo de eso? Pues espérate. Y yo lo que hago es, déjame, a ver, voy a
A saber. Voy a echar hacia atrás. Y empiezas pam, 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 pam. Y dices, ¿cómo va mi cabeza de loca? El simple hecho de hablar ya es una especie de gestión y organización del caos, ¿no? Eso De todas es. las cosas que están pasando. Y de hecho mucha gente analiza a otras personas a través de la asociación de ideas. Dice Sobre todo algo, cuando son rápidas, cuando no les da tiempo de exacto, pensar. Sí. Dice algo, de pronto suelta algo. ¿Cómo ha llegado ahí? La psicología mola también. Es tremendo. Y es fundamental para crear buenos personajes, claro, la psicología. Sí. Lenguajes corporales. Sí. Bueno, tú además trabajas en una biblioteca rodeado de libros. Te tengo que preguntar, ¿cuáles son tus referentes? O sea, ¿qué autores, qué escritores, digamos, te han impresionado más? ¿Cuáles fueron esas lecturas que te hicieron decir, a mí me gustaría hacer esto, ¿no? Me gustaría escribir como esta señora, como este señor, conseguir esto? Esa es una de las preguntas difíciles. ¿No? Siempre es una de las preguntas difíciles porque son tantísimos. ¿Cuál es la primera obra que recuerdas esa sí la tengo clara, fíjate. Que te impresionó? La primera obra que a mí me impresionó, yo era un chavalín, niño, estaba en párvulos. Vamos, como ahora, pero sin barbita. Exactamente. Midiendo como un 25% menos. Fue El Mago de Oz. El Mago de Oz, mi profesora nos leía un capítulo todos los días y aquello era como entrar en otro mundo. Como entrar en Oz. Nunca mejor dicho. Me pareció una cosa impresionante, o sea, sentía que estaba en otro sitio, ¿no? Yo era Dorothy y además recuerdo el impacto que a mí me causó descubrir que Oz no era un mago. Spoiler. ¡Ah, spoiler! Spoiler del Mago de Oz. No escuchéis esto. Cuando yo descubrí... No era un mago como te imaginas, ¿eh? Vamos a era ilusionista. Cuando yo descubrí que Oz no era un mago y tal, o sea, yo recuerdo quedarme completamente pasmado. Ahí me di cuenta de lo que podía mover la ficción, ¿no? En una persona. Después también, muy en esa línea, un poquito ya más mayor, está también Alicia en el País de las Maravillas, que tiene muchos paralelismos, ¿no? Y también es una obra que me apasiona. Tengo varias ediciones. Además con una conexión también con la parte psíquica, con la parte del mundo de los sueños. Con el humor, con el surrealismo, con lo onírico, es una obra maestra, ¿no? Entonces esas dos obras sí que a mí me impactaron mucho, siendo... Bueno, el Mago de Oz quizá es más infantil que Alicia, que puede hacer muy bien tu profesora, porque jugaba al juego de las 1001 noches, ¿no? Os contaba un poquito y os dejaba ahí con la miel en la boca. Y cuando había una ilustración nos pasaba el libro para que viéramos la ilustración. Yo era, Dios, quiero verla. Entonces como las series, ¿no? Y además mi padre también era muy lector, sigue siendo muy lector, y siempre hemos tenido muchísimos libros en casa y para mí ha sido una auténtica maravilla. A mí me gustaría saber cómo habría sido yo hoy, ¿no? Con los videojuegos, con las series, con las dificultades, es una maravilla, pero también las dificultades que entraña para llegar a la lectura, ¿no? Que es un ejercicio, bueno, que requiere mayor esfuerzo, digamos. Yo siempre digo lo mismo, es un competidor colaborador muy interesante, ¿no? O sea, lo que pasa es que nos ponemos un poco la medalla de que somos una generación que ha leído más, pero porque no teníamos otra opción. Es a lo que voy, por eso, no es un mérito nuestro. No, para nada. Somos hijos de nuestro tiempo. Somos hijos de nuestro tiempo. Por eso creo que cada generación pues utiliza los recursos que tiene. Entonces, también nos ocurre que conforme nos hacemos mayores, entendemos los nuestros y hacia atrás, pero entendemos menos los nuevos. Sí, claro. Y quizás prejuzgamos. Pero al contrario, yo lo que hacía era precisamente una reflexión en ese sentido, que cuando se dice que leen menos, y tampoco te creas, porque los chavales que salen lectores, yo te lo digo por la biblioteca, hay unos lectores maravillosos, pero que es verdad que nosotros antes leíamos más precisamente por eso que dices, no teníamos todas esas tentaciones, ¿no? Ahí a nuestro alrededor, teníamos los cómics, teníamos los libros y poquito más, porque ¿no? al final no era una elección. Exactamente, era la única luego estaban opción. los que no leían nada, que no les gustaba nada, y a los que no se claro, antes todo el mundo veía la primera. Exactamente, todo el mundo veía el 1, 2, 3, a ver qué vamos a hacer. No había más canales, ¿no? Pues. Y bueno, ya aparte de estos libros que fueron un poco de mi base, de mi origen, pues no sé, autores, pues muchísimos, sobre todo, aunque leo de todo, porque yo considero que hay que leer también fuera del género.
Pero hay que leer mucho del género fantástico si te vas a dedicar a ello para ver lo que se está haciendo, para intentar no repetir en exceso determinadas cosas, conocer los clichés, en fin. Y además, que parece que todo está escrito. Hay un... Se me ha ocurrido una historia imposible. Y alguien me dice, pues eso ya lo escribió fulanito de tal. Y digo, no, la mía no, escribió la suya. Es que lo único que hay que hacer es darle darle tu toque, ¿no? O sea, voy a escribir una de vampiros, pues no se ha escrito sobre vampiros, pero esta es propia, o sea, con mi propio lenguaje, con mi propia idea, con mi propia luz, con mi propia... Porque todo lo demás sería complicado, muy, muy difícil ahora mismo ser original en algo, es muy complicado. Entonces, de estos autores... Desde las primeras grandes epopeyas, prácticamente cualquier historia de aventura ya ha sido escrita, ¿no? Exactamente, pero que pensamos que están siendo escritas ahora. No, es que te vas atrás y lo tienes de otra manera, o sea, es impresionante. Y hoy en día, pues no sé, a mí me gusta mucho David Mitchell, que tiene así un mundo propio, ¿no? En todas sus novelas, muy interesante, que lo enlaza. Me gusta mucho Paolo Bacigalupi, me gusta mucho su estilo. ¿Recomiendas algún libro de cada uno de ellos? Sí, pues mira... De hecho te voy a pedir eso, que ahora que nos recomiendes un libro o un libro y una película quizás, si te gusta ese rollo también. Perfectamente, vamos. Pero lo que pasa es que digo una, pero luego cuando cortemos... Los demás que no se sientan... Voy a decir, ¡se me ha olvidado! No he dicho nada. Pero bueno, a mí Bacigalupi me gusta muchísimo todo lo que escribe, pero me gustan mucho sus relatos. La bomba número 6, por ejemplo, está muy bien. La chica mecánica también está muy... Y es lo que te digo, me gusta mucho también porque utiliza mucho el ambiente. El rollo que a mí me gusta, es un ambiente oscuro también y eso me atrae. Y tiene una idea ahí y la va perfilando. Me gusta mucho, mucho. Y de David Mitchell... Pues mira, Relojes de hueso, por ejemplo, está muy, muy bien. Esa no la he leído, me la apunto yo. Porque la otra es la que conocemos todos a raíz de la película, así que yo digo ahora Relojes de hueso, que está muy bien. De John Barley me gusta muchísimo Playa de acero, por ejemplo, es ya más clásica. Luego en las notas del podcast os pondremos las recomendaciones de David. Aparte de sus novelas, naturalmente. La guerra interminable, de Joe Haldeman, me parece también muy, muy bien, muy, muy buena. ¿Y de autores de aquí, de la tierra? Pues mira, yo recomendaría a Guillén López, me gusta muchísimo. Y a Guillén le conozco además, sí. Sí, amiguete. Ismael Martínez Biurrun, que también le tengo mucho cariño. El hombre tatuado, Guillem. Sí. Nieves Morier lo está haciendo ahora muy bien en el ámbito del terror. Rafa Marín como uno de los grandes clásicos, por supuesto. Personaje. Yo sé que si tengo que decir un listado súper grande para que nadie se me enfade. Entonces... En realidad te está pensando a ti también, pero sí, es que pero no da tiempo, tenemos que cortar. Entonces digamos que, bueno, yo destacaría esos en cuanto a estilo y tal, son los que más me atraen. Luego me acordaré de Bueno, no pasa nada. Y yo qué sé, pues es que David Luna no es perfecto, a veces se le olvida alguna referencia, no pasa nada. ¿Y qué haces ahora, David? ¿En qué estás trabajando? ¿Novela, relato? ¿Has terminado algo? ¿Estás con algo nuevo? Pues mira, después de Ponzoña se me quedó tan buen sabor de boca, aunque parece mentira, que me interesaba seguir con el terror. Entonces, bueno, pues he escrito una novela que ya está terminada, estoy en proceso de revisión. Y después he hecho unos proyectos de ciencia ficción, que de esos todavía no puedo hablar, porque uno va a ir a para una antología, de la que, bueno, pues ya se hablará en su momento, otro relatito para otra cosa. Y Noctópolis, la novela corta con la que acabo de ser mención del jurado del premio UPC 2020, que esperemos que, bueno... ¿Sale en la publicación que hace la UPC o ya no lo publican? Si es mención, ellos solo publican al ganador con Apache, pero vamos, ya más o menos está colocada la novela, que además ya mi idea es incluso incluirle relatos también con reconocimientos o con premios para hacer como una pequeñita antología y que quede... ¿Y vas a seguir con el mundillo Tenen que tiene ahí? Por supuesto, o sea, es trilogía, van 2, pues falta la tercera. Entonces, mi idea es terminar con esta revisión de Noctópolis, esta revisión de la novela de terror y ponerme ya con la tercera cuanto antes, que estoy deseando, que tengo
como ideas de lo que va a pasar, pero lo que más me gusta de los TENEN es sentarme y decir, ¿qué vais contadme, a hacer? ¿Qué vais a hacer, chicos? Contadme. Chicos, chicas, Sí, ¿qué vais a porque hacer? es que enseguida mucha gente me dice, y oye, va a pasar no sé qué, y después no sé Te lo cuánto. he notado en el aura. Pero yo es que no tenía ni idea. Y entonces es sentarte y decir, bueno, contadme qué os ha pasado. Y eso me apasiona. Sí, es como jugar con es los magia. clics, ¿no? Vamos a poner aquí. ¿Qué Sí, estáis haciendo? pero que salga casi solo, que te llegue, que me parece maravilloso. Yo creo que de las partes del proceso que más me gustan. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias, David. Un placer. Muchísima suerte con todo. Seguiremos ahí. Volveremos a hablar seguramente en el podcast más adelante cuando tengas nuevos proyectos que comentar. Y bueno, y os recomendamos la lectura de sus novelas y seguimos con el podcast. Bueno, queridos cibermusos y cibermusas, hemos llegado al final del 7º podcast de Artemusas 2020 y nada, despedirnos, ha sido un placer estar con vosotros. Sois unos valientes que aguantáis hasta el final y como aguantáis hasta el final está claro que sois los mejores, esos que realmente tenéis una mente extraordinaria. Y como sois extraordinarios, os esperamos pronto en nuestro próximo podcast, en la que puede que hablaremos de misterio, puede que hablemos de detectives, puede y que enviarnos vuestros micros. Sí, no olvidéis participar. ¿Queréis colaborar con nosotras? Seguirnos en las redes sociales y enviarnos vuestros micros a artemusas2020@gmail.com. Hasta pronto. Os queremos. Hasta pronto. Ahora sí, ¿no? ¡Ey! No se ha despedido. 5. ¡Ay! 5. ¡Adiós!